Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, Francisco. Muchas gracias. Yo quiero saber si, como escucho en el Frente de Todos, el caso Vicentín unió a la oposición. No sé si me podés esperar unos instantes para la tanda y contestás. ¿Cómo no? Antes de entrar Gracias. en el tema político, hoy en la reunión se decidió volver a la fase 1.5, como decía recién acá nuestro compañero Beto Valdés. ¿Se va a recrudecer la cuarentena? No, lo que nosotros hemos decidido es que si las variables siguen o la cantidad de casos y contagios y las camas de ocupación en terapia intensiva y la velocidad de contagio sigue en crecimiento, podemos tomar decisiones restrictivas. ¿Qué significa? La semana pasada, hace 7 días, estabas en un promedio de 550 casos. Pasó a 720 casos, 20% arriba. Y ahora, hoy tuvimos un día con 1024 casos. Hay que ir viendo de aquí al viernes cómo es la situación y si la situación sigue de esta manera, de alguna manera podemos llegar a tomar alguna medida restrictiva. Ahora retomo la pregunta que había hecho al principio. ¿El caso Vicentín los unió más a la oposición? No, la oposición está unida. Siempre estuvo unida. Por supuesto, unida en la diversidad. Somos espacios diversos. El PRO, el radicalismo, la coalición cívica, confianza pública, pero estamos dentro de un mismo espacio. ¿Y cómo está la relación entonces con la provincia, con la nación en estas reuniones de las que, bueno, no participan todos, pero supongo que tendrás un panorama de cómo están? Bueno, nosotros nos une una estrategia común en la pandemia con la nación y la provincia. Estamos atravesando una pandemia que viene del mundo entero y que en la Argentina no la esquiva. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es tener una estrategia común, sobre todo en la región metropolitana, que es donde se mueven 6,5 millones de personas todos los días, un día normal, no post pandemia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tener una estrategia conjunta. Ahora, Obviamente, Diego, por ahí tenemos tácticas diferenciadas. No es lo mismo el barrio de Devoto que el barrio Villa Urquiza, no es lo mismo La Ferrer que San Isidro. pero Entonces, Diego, ahí es donde tendremos que tener. ahí, Sí, Diego, lo que se ve es una diferencia marcada, evidentemente, con la provincia de Buenos Aires, porque recién hablábamos con Fernán Quirós y él discrepaba con este enfoque un poco quizás pesimista o exagerado del viceministro de Salud Nicolás Kreplak cuando firma el 12 de septiembre. En eso, digamos, ustedes están realmente lejos o ven que también hay una chicana política que eran los runners y que trataban de tirarle la responsabilidad a ustedes. yo lo que digo es, estamos en una pandemia. Nosotros hemos decidido, más allá del aislamiento que nos permitió prepararnos, del distanciamiento, de la apertura de diferentes sectores, ahora estamos en una estrategia de supresión, que es la única estrategia viable para poder salir de esta pandemia, mientras que no haya cura ni tratamiento. ¿Qué significa eso? La estrategia de supresión es ir a buscar aquel contacto estrecho para evitar que contagie a otro. Lo que se dice evitar la tercera ola de contagios. La hicimos en el barrio 31 y hoy tenemos tasa negativa en el barrio 31. No significa que no haya, hay tasa negativa. Lo que estamos haciendo es llevándolo a todos los barrios. Hace más de una semana, 10 días que estamos barrio por barrio avanzando en barrio que vamos, nos quedamos, nos instalamos y empezamos la estrategia de supresión. La tenemos que llevar a toda la ciudad, porque esa es la verdadera o el verdadero horizonte que nos va a permitir de una vez por todas tener mucho testeo, mucho aislamiento y volver a retomar el sendero normal o medianamente normal de la vida. Veíamos Diego, ahí en 11 que estaban saliendo los manteros. ¿Los preocupa? Nos ocupa, diría yo, nos ocupa, porque tenés los comerciantes que no pueden trabajar, tenés las personas que quieren ir a vender, que pueden generar mayor tasa de contagio, entonces nos ocupamos hoy, estuvimos y estuvo toda la gente de espacio público trabajando. Hay una estrategia, Diego, para los comerciantes, para el sector gastronómico, porque otras víctimas, una gran víctima de la pandemia son estos, los comerciantes minoristas, los dueños de restaurantes, bares, que están ahogados económicamente, que pero entonces el gobierno de la ciudad tiene una estrategia para ayudarlos, para cuando termine toda esta etapa de la pandemia puedan volver a trabajar bien. Para nosotros defender cada puesto de trabajo, cada pyme, cada laburo es fundamental. Vos pensás que nosotros, la ciudad de Buenos Aires, vive de los ingresos brutos.
Y si el comerciante no vende, no hay ingresos brutos, no hay impuestos, no hay generación de recursos. Y de alguna manera son muchas personas las que trabajan en el sector gastronómico, son muchas personas las que trabajan en el sector comercio de nuestra ciudad. O sea, es la fuerza económica de la ciudad, son los servicios. Así que para nosotros proteger cada puesto de trabajo, cada pyme es central. Diego, ¿qué implicaría sumar restricciones? ¿Que cierren negocios de cercanía, el transporte público restringirlo aún más, obviamente no salir más a hacer actividad física? ¿Eso sería? Bueno, en primera medida el transporte público es clave, porque esa movilidad que vos tenías cuando empezó la cuarentena, que era del 10% en la ciudad de Buenos Aires, pasó al 36%. O sea, cerrar, Ese 36%, y cuando vos más comprimís el transporte público, cuando más evitás la movilidad en transporte público, mueves muchas menos personas. La clave está ahí, esa es una primera fase, y si esa fase no termina de funcionar, tendrías que avanzar con otro tipo de restricciones. Diego, ¿me dejás sumar a Luis Majul? Luis. ¿Cómo no? ¿Cómo te va, Luis? Pancho, buenas noches, gracias por abrir la ventanita de terapia de noticias. Interesantísimo todo lo que están tratando hoy, porque la gran pregunta es si se vuelve a fase 1 o no, Santilli. Y dentro de esta pregunta hay otra pregunta. Usted habló de supresión. Evidentemente en el barrio 31 se hizo muy bien el trabajo de supresión, que es el seguimiento de los contagiados. Voy a hablar por mí, en la provincia de Buenos Aires no tienen tanta capacidad o no habrían mostrado tanta capacidad para hacer ese seguimiento o esa estrategia o táctica de supresión. La pregunta es, si crecen los casos y mucho en la provincia de Buenos Aires, ¿van a empujar a la ciudad de Buenos Aires porque son un todo a volver a fase 1? Yo le diría por el momento, Luis, en la ciudad de Buenos Aires están creciendo los casos y están creciendo sustancialmente. Pensemos que hace 7 días estamos en un promedio de 550 y hoy, hasta ayer, estaba en un promedio de 720. O sea, ya tenés un 20 y pico por ciento arriba. Pero el día de hoy es un día... discúlpeme la interrupción, Santilli, Sí. pero yo tengo entendido que después del fin de semana, los lunes, crecen los casos de contagio, o después los domingos, porque los laboratorios empiezan a entregar los resultados. ¿Hay también un algoritmo que tiene que ver con esto? Puede ser, Luis, puede ser, pero déjeme decirle algo. Yo no me muevo por el día de hoy. Yo iba a decir, no hay que medir un día. Nosotros pasamos hace 7 días 550 a 720. Hoy es 1020. Bueno, pero hay que ver qué pasa mañana, que hay que ver pasado, el jueves y el viernes. Ahí es donde uno puede tomar una real decisión en función de parámetros claros y contundentes, como lo venimos haciendo desde el primer día con Quirós y con Horacio en cada una de las definiciones que tomamos. Entonces, nosotros tenemos que esperar la evaluación de esta semana. Ahora, ¿puede haber restricciones? Sí, claro que puede haber mayores restricciones. De hecho, en transporte estamos trabajando para restringir la movilidad. ¿Y van a restringir, por ejemplo, la gente caminando? ¿Van a controlar a los peatones? Mira, hay que analizar. Yo lo que te diría es, por ejemplo, los fines de semana, los papás y los chicos está funcionando muy bien. Muy bien. Tal es así que funcionó tan bien que ampliamos. ¿Se acuerdan que era par impar sábado domingo? Ampliamos para que sea sábado y domingo. ¿Por qué? Por el muy buen comportamiento social que hemos tenido todos como ciudadanos. Bueno, vamos a analizar. Nosotros no estamos todavía analizando las restricciones. Estamos analizando la velocidad de contagios, la cantidad de contagios, las camas de terapia intensiva, que pasaron de 141 a 173, del viernes al lunes. Y esa sí es una tasa que hay que mirarla muy de cerca. Hablando desde este fin de semana. Hay un problema que es el estado de ánimo que yo no minimizaría. Por supuesto, yo no soy un experto en la materia, no soy un psicólogo de masas. Hoy vi salir en la ciudad a la gente a correr antes de las 8. ¿Por qué? Por el fin de semana, el Día del Padre, porque comió, porque quería salir, porque quería despejarse. Las redes sociales tampoco son el pulso exquisito y fino de lo que pasa en el mundo ni en la Argentina. Pero en las redes sociales hoy hay un hashtag que no voy a repetir y que decía palabra más, palabra menos. Fase 1 tu madrina, digamos. Hay un estado de ánimo y emocional que se está empezando a traslucir, por lo que Rubinstein decía imposible. Si se vuelve a fase 1, no va a ser la fase 1 tal como la entendimos cuando empezó hace casi 100 días y teníamos todos mucho miedo.
para mí la pregunta, Luis. Sí, sí, es una reflexión que me gustaría que acompañara. Claramente, después de tantos días, hay angustia, hay hartazgo, hay preocupación, porque preocupación por si me contagio o no me contagio, qué me va a pasar, o preocupación porque no llego a fin de mes, o porque tengo un problema con mi pyme que tiene que pagar los gastos, o porque tengo que pagar los sueldos a los trabajadores. Claramente es un tiempo son muchos días de hartazgo, de un montón de situaciones. Ahora, nosotros tenemos que ser cautelosos y cuidadosos en entender, Luis, que la vida de las personas es prioritaria, que el cuidado de evitar la mayor cantidad de contagios es prioritaria, que cada decisión que vamos tomando en sumatoria de actividades o no sumatoria de actividades es una decisión que todos tenemos que tomarla con cuidado. ¿Por qué? Porque no hay vacuna y no hay tratamiento. Y al no haber vacuna y no haber tratamiento, los casos van a seguir creciendo. Por eso, para nosotros es muy importante la estrategia de supresión que empezamos hace 10, 15 días, que significa llevarla a toda la ciudad y tratar de llevar a negativa la tasa de contagios de la ciudad de Buenos Aires, como lo hemos logrado en el barrio 31. ¿Tienen detectado en dónde se está contagiando la gente? Bien. Tenemos detectado los barrios de mayor presencia, es allí donde estamos. Pero Flores, en la calle, los Retiro. comercios. Bueno, en la calle los médicos y epidemiólogos nos dicen que es menor la tasa de contagio, salvo que se paren a hablar 4 personas juntas y que se quiten el tapabocas y que estén con la distancia, porque la calle hay ventilación, digamos, de alguna manera. En los espacios reducidos es lo más peligroso, por eso también llamamos la atención el fin de semana, que era el Día del Padre, de no reunirse, de no trasladarse de una casa a la otra, porque ahí es donde te descuidas y te contagias en una comida de un rato. Bueno, eso es lo que tratamos de evitar para este domingo, el Día del Padre, que es un Día del Padre atípico, distinto, no la pasamos como la solemos pasar los argentinos, pero en la calle es una tasa menor de contagio. El transporte público puede generar mayor contagio. Santilli, yo no quiero ni hacerle cargo a Carla Bisotti, que creo que está haciendo un trabajo muy sacrificado en todo caso, ¿no? Errores podemos tener todos. Ni a nadie en particular, pero la frase Carla Bisotti, que fue una frase, yo entiendo, sincera, dijo, nos vamos a empezar a organizar, a ver, si vamos a fase 1 nos va a permitir organizarnos mejor. Lo primero que uno piensa es, perdón, con todo el respeto, no tuvimos todos casi 100 días para organizarnos mejor. No eran muchos 100 días para organizarnos mejor, entonces algunos otros empiezan a pensar, che, entonces arrancamos antes. La estrategia no fue tan inteligente. Arrancamos antes y ahora no lo damos más. ¿Se entiende lo que pregunto o a dónde quiero llegar, no, Diego? Sí, lo entiendo perfecto, Luis, pero déjeme decirle algo. A mí me parece que la decisión se tomó en el momento correcto, que se avanzó mucho, que se hizo un trabajo muy importante, que se fortaleció el sistema público de salud, que se trabajó coordinadamente con el sistema privado de salud, que los argentinos logramos evitar una curva como tuvieron otros países y una cantidad de fallecidos que tuvieron otros países y cantidad de contagiados. Eso no estamos exentos de que nos pueda pasar. Entonces, seguimos trabajando en conjunto, seguimos analizando todas las variables con una estrategia común. Obviamente tenemos diferencias tácticas, pero porque son distritos distintos, pero la estrategia es común y tenemos que trabajar en esa línea. Y ahora estamos entrando en una nueva fase, que también la construimos con Carla y con Ginés, que tiene que ver con la supresión, que tiene que ver con ir a buscar al contagiado, al sospechoso, que es el detectar. El programa Detectar es un programa que está dando resultados. Bueno, pero Diego, hay que aplicarla a fondo. Perdón, porque evidentemente está muy caliente el debate, porque ahí Martín Tetaz quiere decir algo, Federico Andajasi, lo tengo a Pancho ahí y no lo quiero hacer esperar mucho, pero es que me hace la pregunta correcta. A ver, yo no digo con el diario del lunes que se hizo tomar, obviamente, me parece que la decisión de ir a una cuarentena estricta inmediatamente fue saludable para prepararse, para permitir prepararse. Ahora, usted está hablando de supresión, que no es lo mismo que ir a fase 1 y una cuarentena estricta. Y tampoco lo quiero hacer pelear, pero quiero entender un poco. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no habla de supresión, habla de cerremos todo, muchachos, porque es la única manera es la única estrategia para volver para atrás, para no chocar. Entonces, ¿supresión o vuelta a la fase 1 de manera estricta? Esa sería la pregunta. No es uno o lo otro. Para mí, lo que nosotros tenemos que medir, Luis, es cantidad de camas de terapia intensiva, velocidad de reproducción de la pandemia y casos.
que no se sature el sistema ni público ni privado, que son las camas de terapia intensiva. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar una decisión, porque tal vez en esa decisión nos permita llegar a la estrategia de supresión que la estamos generalizando ahora a toda la ciudad. Llevamos 8 barrios de la ciudad con estrategia de supresión, pero tenemos que llegar a todos los barrios de la ciudad para llevar a negativa la velocidad, que es lo que hemos logrado en el barrio 31. Ese es el desafío que tenemos, y lo hacemos con Carla, lo hacemos con Ginés, lo hacemos en un trabajo en conjunto. Obviamente nos encantaría poder poder tener ya todos los barrios, pero no es tan sencillo porque eso implica además médicos, demás lugares de aislamiento. Fíjense ustedes, nosotros tenemos ya 2.392 personas en hoteles, 654 personas en internación moderadas en hospitales, 173 en terapia intensiva. Perdón, el hospital Todo público, en esto hospitales públicos, ¿no? Hospitales Público. Sí. Yo me refiero al sistema público sí, que administramos de salud. nosotros. Sí, Entonces, sí. y todo el día hablando con el sector privado, ¿no? Hablando con los diferentes sectores prepagas, obras sociales sindicales. Entonces digo, todos nos marcan un crecimiento sustancial. Okay. Lo que tenemos que tomar decisiones es con la evaluación clara de los números. No podemos tomar una decisión porque sí, es clara con el crecimiento y hacia dónde vamos. Entiendo, estamos hablando con el jefe de gobierno, el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, también ministro de Seguridad, sí, vicejefe, obviamente, con Pancho Olivera, que le pedimos que se quede unos minutos más para compartir la entrevista con Diego Santilli. Martín Tetaz, una pregunta, dale, buenas noches, Martín. Buenas noches, Luis, buenas noches, Santilli. La pregunta es muy simple. Usted dijo recién 173 internados en terapia intensiva. ¿Cuántas camas quedan para que se sature la terapia intensiva? ¿Cuánto es la capacidad total? ¿Y cuál es el plan B cuando lleguen a esa capacidad? Buena la pregunta. La capacidad total hasta la semana pasada eran 300 camas. Nosotros estamos trabajando desde la semana pasada hoy para llegar a 400. ¿Estamos cerca? Sí. ¿Trabajamos en conjunto con Nación? También. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras que se van ocupando las camas, seguimos ampliando camas. Esto es lo que estamos haciendo todo el tiempo. ¿Para qué, Martín? Para evitar, primero, cualquier situación de saturación. Y segundo, para seguir viendo el análisis de sumatoria de actividades, porque a nosotros nos preocupa la salud integral de las personas. Nos preocupa que puedas llegar a fin de mes, nos preocupa que no puedas perder la pyme, que no pierdas el trabajo, nos preocupa que no te contagies, nos preocupa que puedas no perder la vida. Son todas las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Antes de pedirle a Pancho, por favor, que le pueda hacer la última pregunta en este bloque a Santilli, le quiero pedir a Federico, ahora que me está pidiendo para preguntarle, yo no sé si, pero adivino que debe tener que ver con la salud mental, porque los números de cómo está impactando, los números que se pueden chequear, ¿no? De cómo está impactando, no en la ciudad, en Argentina, son cada vez más crecientes. Fede, buenas noches, te escucha Santilli, te escucha Pancho Olivera en este pase especial que estamos viendo. Sí, Luis, efectivamente, obviamente el ministro no ignora los padecimientos que está pasando toda la sociedad y particularmente en lo que tiene que ver con el ámbito psicológico. De hecho, salió hace muy pocos días una nota en Le Monde que da cuenta de esto. Ahora bien, lo que se pregunta la gente, muy angustiada, es cuál es el criterio para decir, bueno, ¿cuándo sale del aislamiento? Porque como bien decía usted, no hay vacuna, no hay tratamiento, no hay inmunidad de rebaño. Es decir, ¿de qué depende que termine en algún momento esta cuarentena que parece infinita? Claro. Para nosotros, Federico, llevar adelante la estrategia de supresión, que es evitar la tercera ola de contagios, es lo que tenemos que hacer. Gracias. Eso implicaría que la velocidad de contagio sea negativo. Por cada persona se contagia menos de una persona. Eso es lo que tendríamos que lograr. A partir de ahí nos permite, con testeos masivos, salir a una etapa distinta como está yendo el mundo. Esa es la estrategia que estamos en ese camino, estamos de estrategia con Horacio y con la autoridad sanitaria en la ciudad. Pancho, si tenés ganas, ¿querés hacer la última? y muchas gracias. ¿Hay comercios que ya abrieron y podrían volver a cerrar, Santilli? Vamos a tratar de que no, pero yo no lo descartaría. Gracias. Gracias, Pancho. Gracias a Gracias, ustedes. vicejefe de gobierno de la ciudad. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Luis. Buenas noches. Bueno, nos